Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Carolina Mar y hoy vamos a estar haciendo predicciones mundiales y también sobre la República Argentina. Y un poco vamos a estar viendo la luna llena en Acuario que vamos a tener dentro de 2 días. Y de paso también vamos a ver algunas cositas que ya están sucediendo. Siempre recordemos que la energía viene por aplicativo y también tenemos un espacio de tiempo por separativo. Y siempre las lunaciones nos hablan de periodos. En luna llena, periodos que ciclos que se cierran, ¿no es cierto? Y que se alumbran, ¿no? Cuando hablamos de una luna llena es como algo que va a estar en luz. En luz significa algo que se va a ver como si lo tuvieras enfrente, ¿no es cierto? Algo que se va a ver con total claridad, mientras que cuando hablamos de las lunas nuevas, hablamos de un periodo de siembra, ¿no? Periodos que comienzan y se abre un ciclo. Entonces, vamos a hablar de luna llena en Acuario y vamos a ver un poco también un encuentro que hace la luna con Plutón un día antes, ¿no es cierto?, de la lunación concretamente, también un encuentro que hace Saturno o un movimiento, para que tengamos en cuenta un poco cómo llegamos, un poco como una luna que llega plutonizada, ¿no es cierto?, a este choque de frente con el Sol, ¿sí? Entonces, bueno, si sos nuevo desde ya te doy la bienvenida, espero que te puedas suscribir a este canal, formes parte de esta comunidad esotérica. Te invito también a seguirme en mi canal de Escuela de Brujas acá en YouTube, donde hablamos de todos temas de astrología, de evolución personal. Y bueno, por supuesto te van a estar apareciendo carteles por todas partes, donde vas a tener la página web para que puedas acceder a todo lo que son servicios, sesiones, revoluciones solares, revoluciones lunares, también al nuevo servicio que tenemos de tarot con astrología combinados, astrotarot, donde vemos un poco todo lo que son tus tránsitos para este momento, más apertura de cartas, bola de cristal y demás. Y por supuesto cursos que tenemos disponible. No te pierdas el seminario de el cambio del eje nodal, el punto de destino, que los subimos recién ayer a la web. Si estás en mi canal de Patreon vas a tener ese curso incluido, y si estás en este canal, en los miembros Monos de Selva, también. Así que bueno, vamos a comenzar con la luna llena. Entonces, lo primero que vamos a hablar un poquito antes de la lunación como tal es un poco esto que te decía de un día antes, ¿no? Un día antes, y qué pasa un día antes de esta luna. Luna llena en Acuario, ya tengamos en cuenta, vas a estar viendo por acá la carta para que puedas seguirme con todos los emplazamientos que te voy a ir contando, ¿sí? Un poco ya pensar en una luna llena en Acuario. La luna siempre en astrología mundana tiene que ver con los pueblos, con temas climáticos, tiene que ver con la condición de vida de los pueblos, tiene que ver con la identidad por pertenencia de esos pueblos, y son las sociedades, ¿no? La luna es la gente y el sol es todo lo que abarca las esferas de poder, los líderes, los grandes, si se quiere, los grandes banqueros, las cabezas coronadas. Tiene que ver con todas esas esferas que están como más visibles, ¿no? Por eso el sol. Y también el sol está muy relacionado con el carácter, ¿no? El carácter de la nación, los pueblos, el mundo, ¿sí? En el caso de una luna llena, siempre vamos a tener la luna en oposición al sol, o sea, los pueblos y las sociedades en oposición a las esferas que los, si se quiere, gobiernan o que los rigen, ¿no es cierto? Entonces, un día antes, vamos a tener el toque de Plutón. La luna pasa, ¿sí?, por ese último grado de Capricornio y se encuentra con Plutón. Y esto me pareció recontra trascendental porque es, te diría, la última vez que vamos a ver a esta luna encontrándose en este grado crítico con Plutón desde Capricornio, ya que Plutón está haciendo su despedida en este signo, está en el grado crítico, tiempos finales, y van a estar en una oposición al Sol, ¿sí? Entonces Plutón recién va a soltar al Sol el primero, que es el día de la luna llena, ¿sí? Entonces puede ser que tanto vos, como lo vemos en todas partes, venís sintiendo una especie de agotamiento, ¿no? Algo con lo que no das más, una especie de cansancio puede ser, ¿no? Hay algo como adentro tuyo que se viene puliendo, disolviendo, y es esa oposición con Plutón que tuvo el Sol en este periodo de tiempo.
Entonces, la Luna se cruza con Plutón, se plutoniza, como digo yo. ¿Quién es Plutón? Plutón es la muerte y la destrucción, es el derrumbe, ¿no es cierto? Plutón siempre busca tirar todo lo que ya no sirve para construir desde las cenizas, ¿no es cierto? A nivel de astrología mundana es un planeta, te diría, de los más trascendentales. Su fuerza es imparable, ¿no es cierto? Plutón es un planeta con el cual no se puede negociar. Y no nos olvidemos que en este momento el único planeta más o menos negociador, que es Venus, lo tenemos retrógrado y con unas tensiones tremendas, con lo cual mucho no está pudiendo hacer, ¿no? Entonces, importante, la luna, los pueblos, la gente se plutoniza. Hay algo que es como que vos de repente te das cuenta que, ¡puf!, todo esto ya no sirve más. ¿Y dónde? En Capricornio, las esferas y las estructuras, las administraciones de los países, de los pueblos y del mundo, que es todo lo que se está derrumbando en este periodo. Y en ese momento, en esa oposición al Sol en Leo, ¿no es cierto? El Sol, los líderes, como te decía, y en Leo, esta cosa de los líderes que quieren permanecer en el poder y en un lugar como egocéntrico, en un lugar como de poder totalitario, si se quiere, ¿no? Donde todo el foco se ha puesto en una persona que es la que un poco administra, ¿no? O condiciona. Con lo cual esto me pareció muy importante, ¿sí? Porque es el último toque desde Plutón en oposición al Sol en el signo de Capricornio. Ya el año que viene vamos a tener la oposición al Sol en Leo, pero desde el signo de Acuario. Entonces, esto marca un antes y un después de muchas cosas, y es un poco lo que estamos viendo a nivel mundial, y es un poco hacia dónde nos dirigimos en el periodo de los próximos 6 meses. ¿Está bien? Entonces, los pueblos reciben ese plutonazo en tierra, ¿no? Tierra, Capricornio, la tierra de las estructuras, ¿sí? La tierra de Capricornio es el sostén, ¿no? En Capricornio es donde sostenemos, estructuramos, regente Saturno, que es como esa columna vertebral de algo, ¿no? Entonces, las estructuras de los poderes políticos y de las normas vigentes, ¿sí? Entonces, para luego pasar a Acuario, que es un signo que tiene más que ver con la revolución, tiene que ver con lo humanitario, tiene que ver con lo comunitario y tiene que ver con las ideas de la libertad, de los procesos, ¿no es cierto?, de grandes cambios a nivel industrial, de grandes cambios a nivel de cómo se viven y de cómo se impulsan las libertades, y también grandes cambios a nivel tecnológico, ¿no? Ya mucho de eso lo estás viendo. Entonces, está en ese momento donde luego la luna pasa, ¿sí?, a cerrar un ciclo de uranización, le llamo yo, que es un periodo de una luna totalmente revolucionaria, pueblos totalmente revolucionarios que se van a rebelar contra los sistemas, las estructuras y posiblemente contra muchos líderes que hoy no están queriendo soltar el poder, pero que su tiempo ha concluido. Y esto no tiene nada que ver con una posición política, tiene que ver con los ciclos de la vida, ¿no es cierto? Entonces, en oposición a los líderes egocentristas y a todo lo que sean los poderes absolutos, ¿sí? Así que grabate un poco estas ideas, una luna, un pueblo plutonizado que luego se va a Acuario y se uraniza y dice, todo esto ya no sirve, ahora queremos la revolución, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que todo esto va a estar muy relacionado con la gran crisis climática, ¿sí? Me ves mirando un poco para abajo porque tengo todas mis notas, no quiero olvidarme de nada. La gran crisis climática que estamos viviendo, que si bien es algo cíclico, ¿sí?, la crisis climática es algo cíclico también, pero va a llevar a la búsqueda del buen común, o sea, del bien común. O sea, tanta crisis que vamos a tener con el clima y con el ecosistema. De esto te hablé en un video anterior. Te invito a que vayas a ver todos los videos mundiales, donde te hablé un poco de la salud de la tierra, la salud del ecosistema, ¿sí? La búsqueda del bien común, y en el otro extremo vamos a ver una búsqueda de ciertos liderazgos que van a buscar solamente el bien común, el bien individual, ¿no? Entonces acá se van a empezar a separar mucho los países, o si se quiere las ideologías, ¿no es cierto?, donde cada uno va a empezar a querer cuidar su quinta. Y ya no va a haber tanto toda esta mirada hipócrita en un punto, ¿no?, de lo que es el bien del mundo, de lo que es el bien para todos, y estos discursos
que lo único que han hecho es llenar los bolsillos de unos pocos, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver una gran separación. Ya venimos de la batalla ideológica, ya venimos un poco de este tema del ecosistema y de la crisis de la Tierra y de la salud de la Tierra. Y ahora la crisis climática se agudiza mucho más, mucho más. Y un poco va a haber una búsqueda, por lo menos de los pueblos, ¿no? O un pedido de mirar el bien común, pero en el otro extremo, como les dije, van a estar los líderes que van a decir, bueno, pará, todos ellos la están pasando re mal, pero nosotros acá todavía nos arreglamos, y van a empezar a buscar como esta cosa, ¿no? De la diferenciación donde cada uno va a querer leonizarse, por decirlo de alguna manera, y buscar su bien individual, ¿sí? Entonces, se abre un nuevo ciclo de luchas entre estas dos ideas. Comunitario, el bien para todos, o lo individual, el bien para cada uno de nosotros, ¿no es cierto? También un día antes de la luna llena vamos a tener a Saturno, que está en Piscis, en oposición a Marte, que está en Virgo, ¿sí? Luego el día de la luna Saturno suelta a Marte, ¿sí? Por eso es muy importante. Entonces, empiezan periodos, yo siento acá, les digo, de grandes heladas. O sea, nosotros vimos todo lo que es la ola de calor, no sé cuánto, todo esto, y ahora en el transcurso de los próximos 6 meses lo que vamos a estar viendo son las grandes heladas, ¿sí? Vamos a estar viendo mareas descontroladas, ¿sí? Y como dije, luego de la ola de calor y de los incendios viene el frío descomunal, ¿no es cierto? Acá tenemos que tener en cuenta también que Urano está en un trígono a Plutón. Urano es el planeta, ¿no es cierto?, que está en este momento en Tauro. Tauro es la tierra tranquila, donde vos venías pastando tranquilo, ¿no es cierto? Y Urano viene revolucionando mucho la Tierra, todo esto que estamos viendo de movimientos, de terremotos, ¿no es cierto? Toda una serie de cuestiones como nunca antes o como hace mucho tiempo no lo veías, ¿sí? En un trígono a Plutón que también está en Tierra. Y esto, fíjense, Urano, el planeta que cae como un rayo y te prende fuego el campo y tenés que salir corriendo a hacer otra cosa. Y Plutón, el planeta de la muerte y la destrucción, están en un trígono, un llamado telefónico donde ambos se pusieron de acuerdo para lograr un fin. Urano en Tauro, los recursos naturales, cómo usamos los recursos, cómo se usa el dinero, ¿no es cierto? Cómo se administra los recursos de las naciones, del mundo. Plutón en Capricornio, las estructuras, la columna vertebral de la Tierra y de cómo se está administrando y cómo se está llevando a cabo el orden de esa Tierra. Entonces fíjate que no es casual. Urano está revolucionando toda esta esfera de los recursos, las sequías, vamos a ver ahora las grandes inundaciones, vemos toda una revolución del dinero, los bancos, las monedas virtuales, toda esta revolución en cuanto a los recursos, ¿sí? Y ahora un poco Plutón lo mismo, acompañando este movimiento, diciendo, bueno, y ahora vamos a hacer caer todo esto que sostenía este sistema que está al borde del derrumbe absoluto. Entonces, van a seguir los terremotos y van a seguir las rupturas de tierras. Yo diría, cualquier tipo de tema de hay que estar preparados porque esto continúa y vamos a tener sorpresas por todas partes. Pensemos, ¿sí? Entonces digo, caída de grandes estructuras también. O sea, no sé, se me viene a la cabeza como grandes edificios cayéndose, derrumbes, ¿no es cierto? Todo este tipo de cosas, movimientos, aludes, ¿no es cierto? Volcanes, todo este tipo de movimientos de tierra, ¿no? Y de derrumbes de grandes estructuras. Ambos planetas están trabajando juntos para cerrar este ciclo de tierra. Acuérdense que nosotros ahora vamos a pasar a un periodo de tiempo de aire y fuego, ¿sí? Estábamos en tierra y agua y ahora vamos a ir a un periodo de aire y fuego, ¿sí? Entonces, pensemos también que este mismo trígono que tiene Plutón con Urano, luego va a estar sincronizado en aire, ¿sí? Plutón ya desde Acuario, ¿sí? Que luego ya entra y se queda 20 años, y Urano que en los próximos años va a pasar a Géminis. Hay un video que hice el año pasado donde te hablé
de esto, Urano en Géminis y este encuentro con Plutón también en este trígono. Entonces, luego estos dos planetas tan importantes, tan generadores de cambio y de revolución de cómo está hecho un sistema, se van a encontrar en aire, ¿no es cierto? En Acuario y en Géminis. Y ahí vamos a ver el avance de la tecnología, de la inteligencia artificial, de la salud también. Vamos a ver el avance de nuevas comunicaciones, todo esto que estamos viendo ahora sobre que de repente aparecen cuestiones sobre los extraterrestres, todo esto que estamos viendo de la inteligencia artificial, todo esto, pero cuando estos dos planetas se estén trabajando al unísono, ¿no? Como en una llamada telefónica, pero en aire, este avance que ahora lo ves como viniendo de a poco, ¿no? Como algo que te van presentando los temas del mundo que viene, luego lo vas a ver como un ¡tzá! ¿No es cierto? Los autos voladores y los platos voladores por todos lados, o sea, de esto te vengo hablando hace mucho, sé que muchos piensan, ¿no es cierto?, como que tengo algún problema, pero bueno, te vas a acordar de mí, ¿está bien? Entonces, cuando estos dos planetas se estén llamando por teléfono desde Acuario, desde Géminis, el avance de la tecnología y Terminator. Así que es un buen momento para que vayas a mirar esas películas y hagas un poco de remember, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué más. La luna, ya hablando de la lunación concretamente, en la carta, como la podés ver en la imagen, ¿sí?, está quedando en casa 12. La casa 12 es una casa bastante, te diría, complicada para astrología mundana, bueno, para astrología evolutiva y personal, si no está bien trabajada también, pero para astrología mundana es una casa muy complicada, porque tiene que ver con todas las cosas ocultas, todo lo que se quiere manipular, tiene que ver con la corrupción, tiene que ver con el crimen, tiene que ver con el terrorismo, o sea, con muchos temas, ¿no es cierto?, situaciones de rehenes, ¿no es cierto?, de los derechos humanos, de la esclavitud, todos estos temas, ¿no? Entonces, la luna va a quedar en casa 12 en esta lunación y se revela la verdad. Por eso te digo, una luna llena es una luna, ¿no es cierto?, allá totalmente iluminada en el cielo, que pone luz a un montón de cosas que se venían queriendo como manipular, dibujar, tapar, ocultar, ¿no es cierto?, como, y de repente, ¡pum!, las ves, la tenés ahí enfrente de tu cara. Y fíjate además qué interesante, que yo veo una hermosa cruz roja, ¿sí?, que me hace acordar a la cruz de San Andrés, ¿no?, que tiene que ver con cuando, ¿no es cierto?, que es un cruce, tiene que ver con un cruce, ¿no? Esas cruces de San Andrés tienen tanto que ver con los cruces. Y es como una alerta esa cruz. Y es exactamente lo que podés ver, esa cruz roja que podés ver, es una alerta. Es una alerta, y yo siento como, no sé por qué, pero se me viene esta imagen como de gran nube, ¿no? Y de repente la luna allá, ¿no? O sea, hasta incluso me la imagino como sucediendo de esa manera, ¿no? Entre nubes y la luna cada tanto apareciendo entre las nubes, ¿no? Como, hasta me lo imagino como que puede ser así esa noche, pero algo como, digo, hay una alerta, ¿no? Como, ojo con lo que vas a ver ahora, ojo con lo que aparece detrás de esta cruz, ojo con cruzar al otro lado sin estar preparado, ¿no? Y esto es un poco alerta, para el mundo es una alerta, ¿no es cierto? Entonces, como digo, la luna quedando en 12 se revela la verdad para el pueblo, para la gente, para lo humanitario y todo este discurso, diría yo, ¿no? Como lo comunitario versus lo individual, ¿no? Lo individual y lo ególatra o lo egocéntrico, ¿sí? Y vos dirás, ¿por qué? Acuario es el signo, como te dije, de lo humanitario, de los derechos humanos, de los grupos, ¿no es cierto?, como de las comunidades, y Leo es el signo del yo, qué tengo yo, y lo que es mío, yo, ¿no? Entonces, lo comunitario versus la quintita que quiero cuidar y el ombligo, ¿no es cierto? Entonces, la luna llena se hace visible el interés oculto de cada una de estas partes. Así que es un tiempo de gran revelaciones y siento además como Acuario, ¿no? Regente Urano. Sorpresas, muchas cosas que van a ser sorpresivas, ¿no? Esto mismo que te decía, venís pastando, cayó un rayo y ¡pah! De repente lo ves todo, ¿no?
muchas sorpresas y muchas cosas inesperadas que van a hacer visible ese lado oculto, hipócrita, ¿no es cierto?, de cada una de las partes, ¿por qué no? Se ven las caras, es como que se ven las caras de frente, se ven las caras de frente. Pueblo libertad versus líderes que quieren permanecer donde están, dando indicaciones y determinando el destino de la humanidad. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte lo que te estoy diciendo. La Luna va a estar en una cuadratura a Júpiter, con lo cual se hace muy visible la discusión moral. De esto ya venimos hablando en videos anteriores, pero acá es como que hay una pelea, ¿no es cierto? Entonces, un Júpiter en tierra, tengamos en cuenta además un Júpiter en tierra, y si bien en astrología se quiere más moderna, pero hay toda una cosa como de que no, Júpiter es el gran benéfico, viene Júpiter y todo, ¿no? Pero siempre tenemos que ver Júpiter qué tipo de relaciones con los otros está teniendo, qué tipo de emplazamientos, ¿no? Porque un Júpiter tensionado va a agigantar lo negativo. En este caso, ¿qué va a agigantar? Luna en 12, la revolución, ¿no es cierto?, de los pueblos y también la búsqueda de libertad. Y también yo siento que es un caos tremendo a nivel climático, ¿sí? Y Júpiter en tierra, en tensión con la Luna, que la Luna está tan relacionada con el cambio climático, con la situación del clima, con la situación del bienestar de las sociedades y los pueblos. Ya te puedes imaginar qué va a hacer Júpiter, va a agigantar toda esta crisis climática, una gran abundancia de desastres climáticos que vienen y no se pueden frenar. Y disputas comerciales internacionales, toda esta batalla campal que va a empezar, que continúa, pero que se va a agigantar, ¿no es cierto? Y el tema de las aguas, yo les digo, el tema de las aguas y todo lo que sean recursos, la obtención de recursos a través de las aguas, ¿no es cierto? Entonces, los temas de fronteras también van a ser claves acá, van a ser claves los temas de las fronteras, todo lo que son inmigraciones, ¿no es cierto? Esto va a estar en un caos, yo te lo dije hace un tiempo, que íbamos a ver mucha gente saliendo desesperada de sus países, muriendo en las fronteras y especialmente en las aguas, ¿no es cierto? Y ya lo viste todo eso. Esto continúa, la crisis de las fronteras se hace cada vez más grande y más evidente, ¿sí? Estos temas van a ser las claves y van a suceder en una oposición a Marte en Virgo, que está en la casa 7. Marte es el alborotador, la confrontación, la guerra, las peleas. Virgo tiene tanto que ver con la salud, como decimos, del sistema, pero también Virgo es como el análisis, ¿no? Pero también es tierra, ¿no? Entonces, el análisis de estos aspectos. Y en casa 7 tiene que ver con leyes, legislación, tiene que ver con tratos, pactos con los países extranjeros, acuerdos internacionales, ¿sí? Entonces fíjense que la crisis de la frontera va a poner en jaque todas esas leyes, ¿no es cierto?, todos esos pactos, tratos y acuerdos. No me sorprendería nada que un montón de países empiecen a poner cada vez más limitaciones o formas de legislar con el tema de inmigrantes, y cada vez se van a poner ahí más en tensión y en juego los intereses de las partes, como les dije antes. Y vamos a ver la verdadera cara de cada uno de estos actores, ¿no? Como esta cosa de, bueno, todos los recibimos, ¿no es cierto? Y con se habían puesto todos digamos, ese halo de, ¿no es cierto?, de salvadores de los necesitados y bla, y ahora se les van a empezar a caer las caretas porque claramente de alguna manera van a buscar frenar esto, como queriendo desmarcarse por todo lo que cada uno de ellos va a tener que resolver internamente, ¿sí? Entonces, las relaciones internacionales, los tratados, las leyes y las fronteras, tema fundamental. Se va a multiplicar la regulación y el cierre de estas. Atentos, porque te vas a acordar de mí. Espero que estés anotando y subrayando en rojo todo lo que te estoy contando. Y se va a ver la verdadera cara de cada una de las partes o de cada país, ¿no es cierto?, de los intereses individuales, ¿ok?
Vamos a ver qué más. Tenemos también a Neptuno, ¿no es cierto? Neptuno, que es un planeta recontra caótico en astrología mundana. Ya de por sí es un planeta que necesita mucho trabajo para poder canalizarlo bien. Pero si hablamos a nivel de astrología mundana, diría que Neptuno es como que inserta el caos, ¿no? Y Neptuno se va a estar ubicando en la casa 2, lo podés ver en la carta, ¿sí? La casa 2 tiene que ver con recursos, tiene que ver con dinero, tiene que ver con los recursos de cada país, los recursos del mundo, pueden ser los recursos naturales, ¿por qué no? Y las condiciones y suministros de comida, ¿sí? Recursos, condiciones de esos recursos, suministro de recursos, comida, todas estas palabras, dinero, los bancos, ¿no es cierto? Bueno, imagínate que Neptuno, un planeta tan confuso y tan caótico, que está en Piscis, su regencia, o sea que ahí él manda, ¿no? Por más que Saturno está allá del otro lado queriendo como, está empezando a entrar en Piscis como queriendo poner un cierto orden en el desorden, viene mucho caos con el tema de las aguas. Y para mí Neptuno, ubicándose en una casa de recursos, y yo diría que nos preparemos para las inundaciones, ¿no es cierto? O sea, empezamos a tener este tema de la falta de agua, ¿no? Y ahora vienen los desastres por las inundaciones, ¿no? La ola de calor, ahora vienen las aguas heladas y van a venir las inundaciones, ¿no es cierto? Por otro lado, también Neptuno acá, como es un lugar de recursos, lo que va a generar es como toda una cuestión ahí de... O sea, yo siento como... Imagínate que Neptuno es un planeta que no se ve muy claramente nada. Entonces, todos los temas de situaciones económicas de cada país, la situación económica mundial, si querés, ¿no es cierto? O de los recursos naturales, va a estar neptunizado. Entonces es como, claro, como no va a ser muy claro nada. Es como que siento que van a estar, en todas las economías van a entrar en una especie de momentum donde va a ser poco claro todo lo que va a pasar, ¿no? Y si en eso tomamos en cuenta la crisis que puede llegar a venir en cuanto a todos los temas bancarios, de los grandes monopolios, de los grandes capitales, ¿no es cierto? Como todo esto que venimos hablando hace un montón. Y es como que la casa 2 tomada por Neptuno y se vienen situaciones como a resolver. Y también Neptuno nos puede hablar acá muy de, o sea, mucha corrupción, pero también mucho tema de estafas, ¿no es cierto? Mucho tema de, yo diría como de situaciones que tienen que ver con las administraciones de los recursos de los países, que de repente van a tener que ver la manera de empezar, de poner orden en el desorden, como les digo, ¿no? Neptuno en casa 2 te diría que es uno de los lugares más complicados para que esté un planeta como Neptuno, ¿no es cierto? Porque la casa 2 es donde vos contás, ¿no? Contás como un contador, y Neptuno es todo lo contrario, ¿no? Es como, y no se entiende nada, y no sabemos cuánto hay realmente, y no sabemos qué está pasando realmente, y no sabemos hasta dónde o quién se lo llevó, ¿no es cierto? Entonces, problemático el tema. Bueno, como les digo, Venus retrógrada, ¿sí? Venus que está retrógrada y se queda ahí hasta el 10 de octubre aproximadamente, quiere avanzar y quiere armonizar situaciones, ¿no es cierto? Pero no solo es que está retrógrada, sino que además está recontratensionada por Plutón y por Neptuno. Fíjate, Venus tiene mucho que ver también con el dinero, tiene que ver con los bancos, tiene que ver con la calidad de vida, ¿no es cierto?, de las personas y la capacidad de disfrutar, ¿no es cierto? Y va a estar recontratensionada, o sea, uno que está hacia adentro, ¿no? Y otro que está tensionada en una inconjunción con Plutón y con Neptuno, ¿sí? Que están ambos dos en un sextil, formando lo que se llamaría el dedo de Dios o el Yod, que es una configuración tremenda, ¿sí? Plutón y Neptuno están trabajando juntos en un sextil, que es como una especie de llamadita telefónica cortita, ¿no? Como vos haces esto, yo hago el otro, sí, listo, chau. O sea, es un poco más cortita que el trigo, ¿no? ¿Sí? Pero sigue siendo un acople. Y Neptuno está como derribando, Neptuno está en 2 y en agua, ¿no? Como generando toda una situación ahí como de confusión y de caos y de... ¿no?
y Plutón que está derribando las estructuras que estaban sosteniendo todas esas mentiras y ese caos, ¿no? Y Venus quedó ahí atrapada, tensionada por estos dos planetas enormes, ¿no? Enormes refiero a nivel de lo trascendental de los planetas exteriores, y encima retrógrada. Entonces imagínate que todo lo que Venus quiere aportar en este tiempo, la verdad es que mucho no va a poder hacer, ¿no? Es más un tiempo, yo siento, de economías que van a tener que parar un minuto a reflexionar cómo continúan a partir de ahora, algo más así. Bien, por otro lado tenemos a Saturno desde la casa 1, como lo puedes ver en la carta, ¿sí? Y las casas 1 son el carácter, ¿no? El carácter que va a tomar el mundo en este momento, ¿sí? Saturno, la ley y el orden. Carácter de restricción, militarización, legislación, ¿no es cierto? De imprimir un orden dentro de un desorden, ¿sí? Entonces, los países van a endurecer su carácter, sus miradas y sus posiciones en asuntos internacionales, comunitarios, humanitarios y toda esta canción que ya no se cree nadie, ¿no es cierto? Todo este ejercicio que hace Saturno lo hace en una cuadratura que es una pelea con Mercurio, que es el planeta de la comunicación. O sea que imagínate, es como si un país dijera, no, yo voy a hacer esto y por esta puerta no pasa más nadie. Y Mercurio dice, no, pero pará, charlemos, fijémonos si podemos llegar a un acuerdo. Y Saturno dice, no voy a llegar a ningún acuerdo. Y Mercurio dice, pero hablemos, pero no, pero sí, pero no. Bueno, imagínate esta situación. Mercurio, que quiere acordar, quiere conversar, ¿no es cierto?, en 7, la casa de las relaciones internacionales. Entonces es como si Saturno levanta un paredón y dice, este teléfono no lo atiendo más, ¿no? Como si, no sé, como si Estados Unidos dijera, bueno, este llamado de tal no lo recibas más. Como si Alemania dijera, no, este llamado de España no lo atiendo más. O sea, te pongo ejemplos, ¿no es cierto? Entonces, las comunicaciones, los pactos comerciales, los acuerdos internacionales van a estar hackeados por alguna modalidad restrictiva que va a enfocar Saturno desde la 1. Y esa es un poco la personalidad endurecida en la que va a caminar el mundo. Saturno además en Piscis, y yo de esto te hablé mucho el año pasado, si no lo viste te lo recomiendo, tenés también el seminario disponible en la página web, donde podés ver todo lo que es Saturno en Piscis a nivel mundial y también a nivel personal evolutivo. Saturno en Piscis viene a pedir estructuras en todo lo que tiene que ver con la integración de la humanidad, porque Piscis es el signo que cierra el ciclo, entonces Piscis abarca todo, ¿no? Entonces este sentido de humanidad, este sentido de la tierra, del ecosistema, este sentido donde todos somos uno, ¿no es cierto? Porque al final del día todo nos va a abarcar a todos de una manera o de otra, por más que esté pasando a 250.000 kilómetros de distancia, ¿no es cierto? Entonces Saturno está viniendo a poner restricción sobre un montón de cuestiones, ¿no es cierto? Y lo va a hacer a través de los recursos, ¿sí? Y se empieza a endurecer el carácter, ya no va a haber tanta buena onda, ¿no es cierto? Tanta, sí, nos sentamos acá en esta, no sé, en este encuentro anual del todas estas instituciones que no sé, ¿no? Lo único que hacen es tener empleados, ganar plata y mover dinero, pero quiero decir, de repente empieza a ver como que, las posturas se empiezan a endurecer, ¿no? Saturno en 1. Yo digo, esto me dejó un poco helada, pero el otro día estaba viendo una entrevista de una persona que hablaba sobre una película que se llama El día después de mañana, donde esa película habla sobre el tema de las corrientes y el cambio de las corrientes heladas, ¿no es cierto? Cuando, creo algunos por ahí recuerdan esa película, entonces resulta ser que la periodista le dice a la persona esta de
no sé si geólogo, bueno, le dice, entonces la película está basada en algo que es real. Y él le contesta, sí, por supuesto, está basada en algo que es real, pero que bueno, en ese momento imaginario que suceda de esa manera, ¿no? Como, pero sí es algo que es real, lo de las corrientes y este tema es real. Yo te digo, prepárense porque Saturno en Piscis, corrientes heladas. Y estoy recopilando información canalizada de muchas cosas que voy a estar contándote más adelante, pero es un momento realmente de un cambio dramático en el ecosistema. ¿Sí? Y como dije, Saturno en Piscis, hay algo que nos pide a la humanidad tomar conciencia de lo que hacemos con la Tierra, de lo que hicimos con la Tierra. Y nos va a poner a prueba restringiendo. ¿Está bien? Entonces, fíjate también que en la carta del medio cielo quedó en Escorpio, regente de Escorpio, Plutón. Entonces, un medio cielo plutonizado, ¿no? El medio cielo, grandes cambios y transformaciones, depuraciones que van a ser recontravisibles. Va a salir a la luz tanta mugre, tanta mugre, tanta mugre. Medio cielo, el medio cielo es el punto más alto, o sea que se ve, lo ve todo el mundo, lo ve, ¿no? Tanta mugre. Un cambio dramático y violento. El nodo sur, cerrando ciclos en la casa 9, en Libra, ya ingresado. No te pierdas el seminario del cambio del eje nodal, porque es una información fundamental. Nodo sur en 9. La casa 9 tiene que ver con fronteras, tiene que ver con relaciones internacionales, tiene que ver con acuerdos, pactos, tratos, leyes, los jueces, la iglesia, la moral. Es un momento de cierres. Y Libra es la justicia. Y este nodo viene de Escorpio, viene depurando, viene sacando a la luz. Escorpio se va hasta lo profundo y te saca a la luz toda la mugre, ¿no? Y ahora va Libra. Tiene que aparecer un nuevo balance y tiene que aparecer justicia. Un momento de cierres, de pactos, de tratos, de acuerdos, de leyes. Bueno, como te decía, Urano, regente de Acuario, donde está la luna y donde ocurre y es el centro de atención en este evento, en 12 y en 4, fíjate en la carta que Urano está en 4, pero es el regente de esta casa 12. La casa 12, como te dije, caótica. Y la casa 4, las identidades por pertenencia de los pueblos, la calidad de vida de los pueblos, el sentido de nacionalismo de los pueblos, ¿no es cierto? El hogar, todas estas palabras. El clima, las condiciones de clima, la calidad de vida. Urano, el caos y la revolución. Esto es un poco lo que viene. El clima y las condiciones. Es un tiempo de grandes revueltas. Yo creo que vamos a ver revueltas en todas partes. O sea, esto que venimos viendo en Perú, que venimos viendo en Francia, no sé, que venimos viendo en todas partes del mundo, yo creo que se va a ir haciendo más masivo, ¿no? Las revoluciones que se empiezan a adueñar de esta casa 4, ¿no? Y empiezan las revueltas. Y también la casa 4 le corresponde a todo lo que son los partidos opositores del gobierno en curso, ¿no? Entonces, todos los que se oponen a un sistema, ¿sí? Entonces siento que muchos partidos opositores de los gobiernos en curso o opositores a los sistemas establecidos
van a estar, ¿no?, uranizando todo, uranizando explosiones, uranizando, no sé, momentos sorpresivos, ¿no? Pero también la casa 4, las condiciones de vida, el clima, ¿no es cierto? Urano. En tierra. Los terremotos. Un momento recontra complicado. Bien. La luna en 12 se va a hacer visible, se hará visible para el pueblo, para vos, para mí, las cosas ocultas y confidenciales. Y esto me hizo acordar mucho a esto que salió ahora sobre esta persona que está diciendo, ¿no?, que hay restos de extraterrestres que ya los tienen hace un montón de tiempo y que, digamos, que a mí no me sorprende nada, ni, o sea, siempre tengo esa conversación como, a mí nunca me pareció algo, digamos, extravagante o loco que existieran los extraterrestres o lo que sea, en el sentido de que sería muy, no sé, sería muy egocéntrico pensar que somos lo único vivo que existe en un universo que no podemos ni llegar a contar o a delimitar, ¿no es cierto? Entonces, para mí, la existencia de cosas es algo que, o sea, desde que tengo uso de razón, que para mí es algo natural, digamos, no me sorprendería para nada. Pero lo que quiero decir es que están empezando ahora a salir como informaciones más concretas y esto va a continuar. Y como te dije, autos voladores, platos voladores, el mundo al que vamos va a ser totalmente conectado entre ellos y nosotros, entre lo que sea que sean ellos y nosotros, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Viajes espaciales, ¿no es cierto? Todas estas cuestiones. Las cosas ocultas y confidenciales, la corrupción, la manipulación y los enemigos que antes estaban ocultos que ahora te lo van a decir en la cara. Casa 12, enemigo oculto, que ahora ¡pum!, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer un pequeño paréntesis ahora y vamos a hablar de Argentina. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de la Argentina, ¿sí? Tengo la idea de hacer por ahí un compilado con algunos países. Lo que pasa es que estoy preparando ahora México, que probablemente sube mañana, y Colombia. Muy importante Colombia. Muchos temas de los que yo ya te hablé, que venían con este presidente nuevo. Y bueno, vamos a ver un poco porque también Colombia va a tener elecciones, creo que en noviembre. Y bueno, para el presidente se viene un tema bastante complicado, y ya ven todo lo que está pasando ahora con el hijo, que lo va a complicar en gran manera. Y sus acuerdos, ¿no es cierto? Un presidente con aliados un poquito complicados también. Así que próximamente voy a estar hablando de ustedes y Chile, mis hermanos chilenos, que los amo y que les agradezco súper el tiempo siempre que me acompañen y que estén presentes. Pronto voy a estar también haciendo predicciones para todos ustedes. Así que bueno, vamos ahora con, como te decía, Argentina y la luna. La luna llena es como ya tenemos la taza, me parece, en Argentina. ¿No es cierto? Como, ya estamos como llenos, ya no nos entra, ¿no? No nos entra más nada, señores, no nos entra más nada. Pero bueno, vamos a ver un poquito. Entonces, Argentina. Argentina tiene Acuario en la casa número 5, ¿sí? Entonces, luna en oposición a el sol en la casa 11. Siento que acá va a haber involucrados muchos temas de educación, muchos temas de medios de comunicación y mucho tema del nivel intelectual, o sea, toda una cuestión como la ideología de la República perdida. Y también muchos temas del bien común, porque Acuario es el bien común, ¿no es cierto? No nos olvidemos, regente de Acuario, Urano, la revolución, la luna, el pueblo unido con Urano. El pueblo revolucionado porque no le entra nada más y porque la luna prende la luz y se ve todo, ¿no es cierto? Se ve todo, se ve el desastre, ¿no? Y por otro lado es un pueblo, yo siento un pueblo que va a estar cada vez más alborotado, pero también tengamos en cuenta que
es un pueblo que va a estar buscando mucho las ideas de la libertad, recuperar la libertad, recuperar su libertad. Y yo sé que hay mucha gente que tal vez dice, bueno, pero en la Argentina hay un montón de gente que, ¿no es cierto?, que vive de los planes, que no quiere trabajar. Yo creo que, ¿saben qué? Creo que todo eso empieza también un periodo acá donde la gente ya no va a querer más que otro digite lo que puede hacer y lo que no. ¿No es cierto? Llega un momento donde cada persona tiene su propia revolución interna y donde cada uno también, y como digo, yo acá estoy haciendo una mirada de astrología mundana y en este caso ahora de la Argentina, pero también todo esto sucede a nivel individual para cada uno de nosotros. Entonces, un poco en qué va a estar reflejado en tu propia revolución uraniana y tu deseo de libertad de un montón de cosas. Y cuando hablamos de una luna que se conecta con Urano, yo siento que Urano es como algo intempestivo, ¿no? No es como gente diciendo, bueno, no sé, estoy analizando si es el momento de liberarme. No, Urano es como Hulk. O sea, ahí está, siento que, ahí está. Me apareció, se me vino la imagen, pero digo, imagínate, siempre les digo, los planetas, imagínenselo como actores en una obra de teatro, ¿no? Urano es Hulk. O sea, vos venías todo ahí, ¿no es cierto? Como el doctor el profesor, todo tranquilo, con tus probetas, no sé cuánto, y de repente alguien, viste, te metió el dedo en la llaga de tal manera, y la luna se encendió la lámpara gigante y vos dijiste, ¡ah! Y se acuerdan cuando veíamos a Lu Ferrigno, no sé si vos sos de aquella época, pero yo era una fanática total de Lu Ferrigno, amo a Lu Ferrigno, y era una fanática de Hulk, no me lo perdía nunca en la vida. De hecho, tengo ropa con Hulk, tengo calzas, tengo los muñequitos, o sea, me amaba Hulk de una manera tremenda. Pero digo, esta cosa como de... ¿Se acuerdan que Lu Ferrigno era como que se le rompía toda la ropa y era como si salía todo así, y no hablaba el tipo además, era como hacía solamente ruidos, ¿no es cierto? Como, o sea, eso es Urano, ¿entendés? O sea, es como que llegás al punto de hartazgo y te transformás en un Hulk, ¿no? Entonces por eso digo, ojo con dar por sentado toda esta gente que quiere sostener un sistema que ya se está derrumbando, señores. Y esto no lo digo desde una posición política, lo digo desde una realidad mundial. El sistema se derrumbó. Entonces, a no ser que ustedes quieran representar a estas ideas de la revolución y de la libertad, están condenados al fracaso. Entonces el otro día había gente que me hablaba sobre Sergio. Yo digo, está bien, yo no descarto que Sergio tenga una oportunidad, tiene una casa 7 muy fuerte para las elecciones. Pero es como que tendría que ser otro Sergio, no sé cómo explicarlo. O sea, tendría que salir Hulk de ahí adentro y que él realmente sea otra persona. Lo mismo para la oposición, ¿no es cierto? O sea, yo siento que hay cosas que ya no se corresponden al mundo y siento que si vos estás conectado, si vos estás en otro nivel de conciencia, si vos ya empezaste a unir los puntos, como digo siempre, ¿no? Como hay cosas que vos energéticamente te das cuenta. ¿No es cierto? Entonces no podemos ir con ideas, las viejas ideas, querer implantarlas en el mundo nuevo. Es como si vos le querés implantar, no sé, o sea, en el mundo de Terminator vos querés ir al Rapipago. Yo te invito a que te des cuenta que en el mundo de Terminator el Rapipago no va a existir más. ¿No es cierto? Es como, piensen en esto. Entonces, la luna, que es el pueblo y que quiere recuperar su libertad, y mucha más gente de la que vos pensás quiere su libertad. Y eso es lo que más me, no sé, no
no sé, lo que más me sorprende y me llena de, si se quiere, de esperanza, ¿no? Porque digo, que la gente empiece a querer dejar de ser esclava, ¿no? Que cada uno quiera tener su propia libertad, ¿no? Y siempre cuando hablo de libertad es libertad versus libertinaje, entonces no nos vayamos al extremo, ¿está? Entonces, como decía, la luna al pueblo, en oposición al sol, los líderes en 11. La luna, o sea, la luna para este periodo de la PASO, chicos, y para este periodo de acá 6 meses, o sea que abarca las elecciones también. La gente va a estar en contra de las instituciones de gobierno, que son la Casa 11, las cámaras de representantes, que son la Casa 11, los grupos y las agrupaciones civiles, que son la Casa 11, el propósito de la nación en este momento. Y la luna, que es el pueblo, no quiere ir por este camino, no quiere ir por este camino. Así que, a no ser que alguien proponga otra cosa, el pueblo no los acompaña. ¿Quién gana las elecciones? El voto en blanco. La gente no quiere saber nada, pero con nadie. No quiere saber nada con nadie. Con nadie. Con nadie. Con ninguno. ¿No es cierto? Y esto es lo que más vamos a ver, el rechazo total. O sea, y cae justo para la PASO, pero abre un periodo, un ciclo de 6 meses. O sea que va a abarcar también las elecciones generales en octubre. ¿Está bien? La luna uranizada, revolucionada. Ojo, ¿cómo llegamos a la PASO? No sé cómo llegamos hasta ahí, ¿eh? No sé. Esperen sorpresas. ¿Está bien? La luna en contra de la casa 11, en Leo. Los líderes egocéntricos que solamente quieren hablar, hablan de ellos, de lo que quieren ellos. Ellos, el centro del universo, ¿no? Como ellos van a resolver la inflación, ellos van a hacer, ellos, ¿no? O sea, de todo eso no hicieron nada, ¿no? Pero ninguno de todos ellos hizo nada. Pero están ahí y tienen nombres propios, ¿no es cierto? En contra de las instituciones de gobierno, las instituciones son todas, las cámaras todas, todos los que están ahí adentro, que no laburaron, hace un año no laburan, básicamente. Los grupos, las agrupaciones, todos estos que lo llevan, ¿no?, de la trenza a la gente, subite al micro, bájate del micro. Ojo con que la gente no se empiece a revolucionar y diga, ¿sabes qué? Yo no me subo más a ningún micro, flaco. Ojo. Y el propósito de la nación, el propósito es como la meta de vida. Entonces es como si vos tenés un gobernante que dice, bueno, la meta de la Argentina en este momento, o el propósito es este, o, ¿no es cierto?, como... Y la gente dice, no, nosotros por ese camino no, ese propósito no. Gana el voto en blanco. La gente no quiere saber nada. Saturno en 6 para la República Perdida. Los trabajadores que son pobres. La caída del sistema sanitario. Todas estas restricciones van a estar generando conflictos de todo tipo. También vamos a ver mucho tema con ruta, transporte, con discursos agresivos, anuncios, mucho tema de accidentes, fuego, pero todo lo que es el transporte, todo esto, la distribución, prepárense. Y te voy a subir después un posteo que vi ayer, situación crítica que está pasando porque no se están pudiendo traer insumos y hay más de 30.000 pacientes que no están pudiendo tener su diálisis. Y quiero que sepas que cuando vos no te haces la diálisis, vos te morís. O sea, no es joda lo que estamos diciendo. Y hay más de 30.000 personas esperando que lleguen insumos para poder dializarse. La República Perdida, señores. Urano en 8 nos queda a nosotros en la República Perdida. Y Urano en 8, yo ya te vengo hablando mucho,
la deuda, los impuestos. O sea, te vienen metiendo el impuestazo, esto no para, ¿no? Y el tema de la deuda que cachetada tras cachetada, ¿no? Y fíjense qué interesante, porque yo creo que, no sé, el acuerdo que no fue y que todavía hay que esperar a que después de la PASO vean si los directores firman o no firman. O sea, ellos hicieron un acuerdo con el portero. Es como si vos llegás a un, ¿no es cierto? Y te atiende la secretaria y te firma el acuerdo de la secretaria y decís, bueno, cuando venga el jefe, después veo si él te lo firma. Yo en principio, ridículo. Pero esto me pareció interesante porque, como dije, Urano, desde la 8, que es esta casa de la deuda, está con una tensión con Venus, ¿no es cierto?, que nos está quedando en la casa 7, los acuerdos, los pactos, ¿no es cierto? Entonces, Venus, que como te dije, está retrógrada y recontratensionada por Plutón y Neptuno, ¿no? Entonces, claro, el acuerdo insuficiente, el acuerdo que no fue, ¿no?, inconjunta a Plutón, que Plutón en la Argentina está en la casa 4, revolucionando todo lo que es la identidad por pertenencia del país, lo que es ser argentino, ¿no? Yo te vengo preguntando hace mucho tiempo, ¿qué es ser argentino? ¿Qué significa? Plutón en 4, grado crítico. Van a ser una nueva identidad por pertenencia de lo que es ser argentino, ¿no?, generando el derrumbe de una estructura interna de la República perdida, que ya no se puede detener, ni esconder, ni emparchar, ni nada, chicos. O sea, estos son, te diría, los últimos capítulos del fin. Y esto no hablo acá de partidos, hablo simplemente de que es el fin de un ciclo, es el fin de algo que fuimos y es el principio de lo que seremos en una escala de próximos 20 años, ¿no?, la revolución ideológica. Y esto no tiene que ver con nombres propios, es con todos los que han representado, aunque sea una mínima parte, de un sistema que está en proceso de derrumbe y de final. Y no hay nada más para decir, digamos, esto es indistinto. No es la señora, no es Javier, no es Patricia, no es Mauricio, no es... Es el sistema, punto final. O sea, cada uno aportó su grano de arena a la construcción de un sistema que hoy, ¡pum!, plutonazo. Así que bueno, mis amores, espero que toda esta información te sirva. Ya te agradezco por tu tiempo. Gracias por haber compartido este rato conmigo. Te invito, por supuesto, nuevamente a que te suscribas a este canal, formes parte, compartas este video con todos aquellos que puedas y, como siempre, los invito a mirar todos los videos anteriores de Mundana y de lo que fueron las lunaciones y demás, porque si vos venís prestando atención, vas a ir pudiendo entender el ciclo. Conectate con la energía y dejar de resistirte, ¿no es cierto?, y de querer que las cosas vuelvan a ser como antes, porque nada, nunca va a volver a ser igual, ¿no es cierto? Nos vemos en la próxima.